8 de la mañana con 44 minutos, señoras y señores. Siena Inmobiliaria te conecta con tus sueños. Conecta en Siena.cl. Presenta nuestra conversación de política y actualidad de esta mañana acá en Mesa Central. Quique Mujica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Gloria de la Fuente, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días y feliz año, ¿eh? Porque nos veíamos el año pasado. Es verdad. Oye, pero es que además hace varios miércoles que no nos vea porque tocó feriado. Sí, justo, exactamente. Así que feliz año, feliz Navidad y todas las cosas que teníamos pendientes. Mira que hace un año que no nos veía. Tan educada que es la Gloria. Por cierto. Menos mal que hay gente educada en este panel. Mira. Menos mal. Antonio Berquiesi, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y también feliz año a todo el panel que no nos veíamos. Era que no. 2019. Después de la Gloria era que no. Oye, no, bienvenidos, muchas gracias, feliz año, ya que estamos. Lo que pasa es que como ya estamos, ¿a cuánto estamos? 8, ¿no? 8 de enero. Uno no sabe ya cuál es la norma de educación para seguir saludando y abrazando gente. ¿En qué momento se corta esto, no? No, yo creo que abrazos ya no, ya. Saludos está bien, pero abrazos yo lo cortaría a las 00:10 minutos del 1 de enero. El Grinch del año nuevo. Partamos por tu joyita, Gloria de la Fuente. Mira, quiero partir con una joyita que es un tema por lo demás de hoy día, pero a propósito de un Twitter de Paulo Walker, el sacerdote jesuita. Un nuevo actor dice: en la vida política remece nuestra democracia. Los jóvenes y su mirada intransigente, entre comillas, ante la desigualdad y el desastre medioambiental. Tomarlos en serio no significa justificar todo lo que hagan, sino que buscar cómo sumar su parte de lucidez en el pacto pendiente. Parto con este Twitter a propósito justamente de la discusión que hay sobre el tema de la PSU, que me parece que es muy relevante mirarlo en su contexto. Y doy por descontado la condena a la violencia y todo lo demás, porque parece a esta altura una monserga. Si alguien no condena como drásticamente la violencia, parece que es como partidario de la violencia o de los violentistas, y si alguien hace lo contrario, en el fondo está en otra posición. Yo creo que es parte como la polarización que hemos visto. Pero parto con ese Twitter. El domingo, a propósito. Muchas gracias, porque me parece además que el clima de polarización que tenemos a veces, esto se transforma en una especie de diálogo imposible, ¿no? Y creo que es importante poner el foco en lo que tenemos. Parto por descontado con el tema de la violencia y quiero hacer un punto que me parece que es súper relevante a propósito del Twitter que leía recién, que yo creo que la forma también es el fondo, particularmente en ciertos momentos de la historia de los países y en los momentos de la sociedad. Yo creo que la forma y el fondo van unidos, y yo creo que parte importante del error, yo creo que cometen los jóvenes que finalmente vulneran la posibilidad de que otros jóvenes puedan rendir la PSU, es que más allá de compartir el fondo, quisiera referirme a eso al tiro, digamos, pero creo que la forma en un contexto de precariedad político, social como la que tenemos, es una gran complejidad. En otras circunstancias, sin duda, esto probablemente habría sido distinto, pero en este minuto, a propósito de los actos de violencia, además se ha relevado la violencia y no el fondo de la discusión, finalmente lo que hemos tenido es una discusión que me parece a estas alturas se transforma en una cuestión imposible y que ha puesto en riesgo una de las únicas pocas salidas político-institucionales que tiene esta crisis política y social, que probablemente nos va a acompañar mucho tiempo, que es la posibilidad del proceso constituyente. Es obvio que a mucha gente le gusta más o hay gente que le gusta menos el proceso constituyente, que se acerca o se aproxima a él con más o con menos confianza. El punto relevante es que si nosotros votamos la posibilidad, a propósito de lo que han señalado varios sectores ayer, que no están las condiciones dadas, qué sé yo, si nosotros votamos la posibilidad de que exista un proceso constituyente, que si nosotros votamos la posibilidad de que exista confianza en un proceso de salida institucional, yo creo que estamos en el peor de los mundos respecto a lo que tenemos que enfrentar a partir de marzo. Estamos en una tensa calma que yo creo que probablemente en marzo va a ser una cosa distinta. Entonces, creo que en esta circunstancia particular la forma es el fondo. Ahora quiero poner de todas maneras énfasis en el fondo, y creo que hay un punto sobre el cual creo que también el mundo político en general y transversalmente tiene que hacerse cargo, y vuelvo con el punto que doy por descontado el tema de la violencia, y que creo que es lo que denota la demanda que está detrás de que entraran los jóvenes, y que tiene que ver con la profunda desigualdad. Ya en los resultados del año 2018 de la PSU veíamos que los jóvenes que tenían más de 650 puntos eran de colegios particulares pagados, 32,9% versus los municipales, que eran apenas 3,8%, y al revés, los que tenían menos de 450 puntos, 42,6% de colegios municipales, 6,5% apenas de colegios particulares pagados. ¿Por qué digo que la forma es el fondo? Porque al final creo que también hay una manera de protestar que tiene que buscar de manera táctica, estratégica y de manera inteligente relevar los puntos que en el fondo están en el centro de las discusiones, además de todos los fenómenos que hemos visto en Chile en el último tiempo, que es la desigualdad. Y tengo la impresión que se ha perdido una oportunidad, y hemos perdido una oportunidad además de poder trazar una ruta institucional que hoy en día se ve cada vez más compleja. Y si eso es así, en la práctica creo que vamos a tener enormes dificultades, y lo que viene a
partir de marzo pasa a ser de nuevo una incertidumbre y pasamos entonces de la esperanza que nos daban las últimas semanas, una cierta posibilidad de diálogo, de nuevo a la situación. No es obviamente solamente responsabilidad de los jóvenes, que yo creo que tienen más dificultades para ver este contexto y compartiendo probablemente el fondo de lo que está ahí, pero creo que estamos en una situación delicada y a veces mi impresión es que no hay suficiente conciencia del mundo político en general de lo que se puede venir a partir de esto. Esa es mi... Esa es la joyita de Gloria de la Fuente. Antonio, ¿la quieres comentar? Sí, ahora, esto no se trata, a mi juicio, tanto de si el mecanismo es bueno o es malo, de si refleja o no refleja, o si profundiza brechas de desigualdad. Esto se trata de que hay jóvenes que tienen derecho a dar una prueba para entrar a la universidad y un grupo de violentistas les impide hacerlo. Yo creo que esa es la centralidad de este asunto. Y creo que es bastante más sencillo a la hora, no a la hora de la solución, pero sí a la hora de asignar responsabilidades. O sea, tenemos 80.000 jóvenes que no pudieron rendir la PSU. Y los más perjudicados no son los de los colegios de Las Condes, de los Barnechea. Los más perjudicados son los que en esa brecha de desigualdad están abajo. Y que probablemente muchos de ellos esta era la oportunidad que tenían para entrar a la universidad. Y si no entran a la universidad van a entrar a trabajar y qué sé yo. Y ven mermado un futuro que era prometedor, porque en Chile el esfuerzo tiene resultados, el mérito tiene resultados. Y creo que la violencia, una vez más, como lo hemos visto durante 3 meses, la violencia una vez más ha mermado las expectativas y el futuro de 80.000 jóvenes. Muchos de ellos probablemente no van a terminar entrando a la universidad. No lo van a hacer. Mi joyita. Después seguimos con el debate de la PSU. Los senadores Judy y RR ya es noticia conocida, pero creo que hay que valorarlo. Hay que valorar que comienza a dibujarse una coalición amplia, una concertación, una coalición amplia, concertación por el no, una coalición amplia por el rechazo, que ya alcanza a Chile Vamos en todo su abanico, porque ya hay señales en Evópolis de que probablemente algunos ya no están tan claros que van por el sí, por el apruebo, y bueno, yo espero que también esto llegue más allá de Chile Vamos. Yo espero que en el mundo de la democracia cristiana, el Partido Radical, que podamos encontrar personas que también puedan sumarse, liderazgos que puedan sumarse a una amplia coalición por el rechazo, y en ese marco creo que es valorable que parlamentarios que hasta hace pocos días atrás estaban en reflexión y hasta hace algunas semanas atrás estaban por el apruebo, hoy con toda claridad manifiestan que se suman al rechazo. Una pregunta, ¿cómo van a caber los dos cast si Felipe decide votar rechazo? Pues está en reflexión. Pero es que esto no es... No, pero digo, todo el tiempo que han estado tratando de distanciarse uno del otro y ahora van a estar en la misma franja... Ambos, claro. La bancada Bavaria. Vamos a ver un arcoíris como el que veíamos en aquellos años. ¿Qué es lo que pasa? Esto no se trata de que esta campaña pertenezca o no a tal partido o a tal o cual liderazgo político. Yo por eso valoro mucho iniciativas de la sociedad civil, como la de Gonzalo La Carrera, como las de otras agrupaciones que han intentado desde el mundo ciudadano levantar iniciativas por el rechazo. Y en ese marco es valorable lo que ha pasado en estos días. Pero va a ser el plebiscito más freak de los últimos años. Por la alineación. Por la alineación, porque mira, Desbordes va a estar a un lado, Alamán al otro, Sandón a un lado, la UDI al otro. Los CAS pueden estar juntos o separados. Evópolis puede estar una parte con los republicanos, que han tratado de arrancarse. A ver, entre republicanos y Evópolis no hay una convivencia muy fraterna, por cierto. Sí, en cualquier caso, yo creo que hay que poner ojo a propósito de lo que ha pasado justamente por lo de la PSU, y yo creo que llamar también a la sensatez con el mundo político en general, porque lo que uno escucha ayer no es una coalición por el rechazo, es duda respecto a la posibilidad de llegar en condiciones al plebiscito. Sí, eso se está poniendo como la agenda. Y yo creo que eso es súper relevante. No, pero los senadores de RN lo que plantearon fue que iban por el rechazo. Sí, pero dicen, no están las condiciones para entrar en el proceso constituyente que implicaría la opción a prueba. Pero ojo que no empecemos a poner en tela de juicio, que yo creo que ese es el punto, y yo creo que a propósito de lo que puede venir después en el mes de marzo, no empecemos a poner en tela de juicio, insisto, el único mecanismo institucional probablemente que va a implicar buscar una salida, ¿no? Buscar una salida acordada. Yo creo que eso pero ahí el riesgo es compartido, fíjate, porque ¿sabes qué? Estaba pensando, por ejemplo, si se pone un manto de duda acerca de la legitimidad del proceso, porque se desarrolló en medio de la violencia. Sí, por cierto. Ya, pero imagínate que gana el rechazo,
también puede haber un manto de duda acerca de en qué contexto, qué campaña del terror se configuró en torno a las opciones. Por eso yo creo que es súper importante, más aún cuando vamos a tener voto voluntario en este proceso, que haya mucha gente participando. O sea, que ojalá sea mucho mayor que el número mermado que hemos tenido hoy en día de participación electoral, porque en cualquier caso la legitimidad del proceso va a depender tanto de la participación como de la posibilidad de que todos respetemos en general el resultado. Y eso independiente que sea rechazo o aprueba. El día del proceso sea completamente limpio, porque yo creo que cualquier problema más o menos como lo que pasó ahora hoy día en la PSU, corrupción de personas en los lugares de votación, chuta. Veamos si nos repiten el numerito de la PSU el día de la elección. Yo creo que hay resguardo de orden público que es importante que la autoridad tome, sí, sin duda. Bueno, ahí hay militares también. Sí, pues hay militares resguardándolo. Eso, 8:55. ¿Hacemos una pausa? Dale. Y seguimos con la conversación de política y actualidad de esta mañana acá en Mesa Central. Estamos con Antonio Barquesi, con Gloria de la Fuente y con Quique Mujica por una presentación de Siena Inmobiliaria. Mesa Central. 9 de la mañana con 5 minutos ya y estamos haciendo Mesa Central por Tele 13 Radio. Señoras y señores, conversamos de política y actualidad con Antonio Barquesi, con Gloria de la Fuente y con Quique Mujica. Quique, hay harto tema que queda dando vuelta a propósito de la PSU y el proceso constituyente. Sí, yo para... Obviamente que lo de la PSU es muy importante, pero englobándolo y pensando en este proceso que se inicia, en este proceso cívico que se inicia ahora, y esperemos que termine bien el proceso constituyente, pienso en cómo vamos a conllevar este proceso con lo que hablamos antes, con la falta de autoridad que uno huele en la calle, en diversos ámbitos de la República, digamos de alguna manera, porque pasó ayer, pero también pasa con calles que están tomadas, calles que están vetadas para cierto tipo de personajes, un desorden patagüino en el ambiente, carabineros totalmente legitimados, pero hasta decir basta, y una autoridad política que parece no reaccionar con viveza y con prontitud frente a cuestiones como lo de ayer previsibles que era la PSU. Entonces, en este ambiente que es bien tóxico en general, no sé si se vive en todo Chile y uno está muy contaminado por las 8 cuadras de Santiago. Yo creo que en las capitales grandes, fíjate, de la región. Bueno, Valparaíso. En las capitales grandes de la región del país se vive, pero tengo la impresión de que en los sectores rurales esto no pasa colado. Yo también creo. No se observa, se ve como una realidad paralela. Hoy, pero los días sí, pues tú. Pero hace 2 meses o hace 1 mes y medio teníamos violencia desatada. Tú me contabas en Villa Alemana que. los pueblos más chicos. Pero Villa Alemana dentro de todo una ciudad grande. Pero por ejemplo, en Panquehue, que es de las comunas más chicas de la quinta región, hubo barricadas, hubo ataques a camiones, hay algo de lechería en la zona, y hubo ataques a pero eso se calmó, ¿no? Eso se ha calmado en las zonas rurales. Y hoy día yo creo que efectivamente la violencia se concentra principalmente en capitales regionales. Pero no sé si ustedes coinciden que tiene que haber un mínimo de convivencia civilizada para llevar procesos políticos que tengan un buen cauce, no que no se puedan hacer, sino que más bien. Partamos de una base, pues el Estado de Derecho es un pilar fundamental de las democracias en cualquier parte, y eso implica tener orden público, tener respeto y acceso a la justicia, tener equidad para poder enfrentar efectivamente procesos judiciales, sanciones adecuadas, etcétera. Yo creo que si el Estado de Derecho se pone en cuestión, lo que finalmente se quiebra o se genera o lo que se pone en cuestión son las bases fundamentales de la democracia. Yo creo que ese es el desafío que tenemos ahora. Y aquí hay responsabilidades que evidentemente son distintas también. La posibilidad de resguardar el orden público depende fundamentalmente de la autoridad política y particularmente del Ejecutivo, y yo creo que hay señales importantes que dar al respecto. Se ha anunciado reforma a Carabineros, bueno, sería muy bueno en un ejercicio de transparencia, y lo decía además el propio informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Sería además muy bueno que se considere transparentar parte importante de los hitos que se van cumpliendo en un proceso que uno supone de reforma y que debiera implicar poder enfrentar de mejor manera las situaciones de manifestación y además poder aislar de manera clara la manifestación pacífica, el derecho a manifestar
manifestarse de los actos de violencia. Yo creo que todavía no hemos logrado, ni en el discurso público, ni en la taxonomía que hacen los actores como para poder, en el fondo, enfrentar esta cuestión en materia de políticas públicas, una definición, una separación clara entre hechos que son de naturaleza totalmente distinta. Se tienden a mezclar, a veces se tienden a mezclar porque en el fondo uno trata de decir, no, mira, en realidad, y quienes buscan criminalizar la protesta social dicen, mira, en realidad esto como es todo lo mismo, y otros que efectivamente hacen o tratan de aislar los hechos de violencia, pero que no tienen una respuesta adecuada en materia de política pública. Uno entiende que hay un desafío en materia de las policías de cómo enfrentar esto en las calles en general. Uno se pregunta por qué, si era más o menos previsible, pues se había postergado 2 veces la PSU, ¿por qué hay locales donde efectivamente un grupo muy menor de estudiantes logró paralizar la posibilidad de que se diera la prueba, cuando uno supone que hay información detrás, y para eso están las policías, que debiera efectivamente haber enfrentado esa situación de manera adecuada para anticiparla, para cambiar el local? No sé, hay probablemente miles de cosas que hacer y hay gente especializada en eso. El punto es que yo creo que la autoridad política tiene... Se cambiaron hartos locales. Claro, pero así todo uno se pregunta por qué un grupo pequeño de manifestantes no pudieron dar la prueba. No puede, y en el fondo tiene la capacidad para poder finalmente vulnerar los derechos de los otros. Entonces, yo creo que hay un punto... Yo creo que aquí hay 3 ámbitos de responsabilidades. Porque, bueno, sin duda, primerísima responsabilidad, la responsabilidad directa de los violentistas, pero hay otros 2 ámbitos de responsabilidad. Yo creo que el gobierno ha jugado un muy mal papel. Yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad de conservar el orden público, y para eso el gobierno dispone de ciertos elementos de inteligencia. O sea, si nosotros sabíamos de las amenazas de boicot a la PSU, con mayor razón el gobierno estaba perfectamente al tanto del riesgo, al punto que hubo reagendamiento de la prueba, no sé si 1 o 2 veces. Dos veces. Bueno, ¿cómo es posible? Si el Estado chileno tiene la capacidad de resguardar los procesos de elecciones para que resulten correctamente, de resguardar los locales, que son colegios también, bueno, ¿cómo es posible que no sean capaces el gobierno de tomar las medidas preventivas para evitar lo que pasó? Lo que pasó es gravísimo. O sea, tenemos 80.000 jóvenes que no pudieron dar la PSU y nadie pudo dar la PSU de historia. Entonces, esto es gravísimo. Y finalmente, en la responsabilidad también, que hay que decirlo, de la izquierda más extrema, principalmente del Frente Amplio del Partido Comunista, que se niegan a condenar la violencia e insisten en la confusión de planos. Porque una cosa es que nos guste o que no nos guste la PSU. Nosotros como sector en el sentido amplio, nos opusimos a la PSU en su momento. No creemos que sea un buen mecanismo, pero esto no se trata de si es bueno o si es mala. Esto se trata de que es el mecanismo que tenemos. Si a alguien no le gusta, que proponga cambiarla, pero es el mecanismo que tenemos. Perdón, y no el mismo día de cuando se... Claro. No, pero cuando se está largo, digamos. O sea, no se cambia de un día para otro. Hay políticos con muy cara dura que tuitean, esto es un sistema injusto, pero eso lo tienen que decir un año antes, pues no el mismo día de la prueba. Los resultados que hace sabiendo hace años. Y aunque sea un mal mecanismo, es el mecanismo que tenemos, y hay que respetar el derecho de cientos de miles de jóvenes a dar la PSU para entrar a la universidad. O sea, aquí lo que se hizo fue vulnerar gravemente, porque aquí no es una vulneración al derecho al libre tránsito porque hay una calle cortada, que ya es grave. Esto es mermar el esfuerzo de años de jóvenes que muchos de ellos no pueden estar este año en un preuniversitario hasta la próxima PSU. Porque algunos sí pueden, y está muy bien que puedan, pero la gran mayoría de esos 80.000 jóvenes que no dio la PSU no pueden pagar un preuniversitario el próximo año. Van a tener que entrar a trabajar en algo, y quizás no van a dar nunca la PSU de nuevo. Y pega no va a haber muchas. No va a haber muchas. Entonces, además en trabajos básicos. Entonces, esto es gravísimo, y creo que hay que sacar al pizarrón a la izquierda más extrema, que aún no condena como corresponde la violencia. Oye, sí, pero ¿sabes qué? Yo también tengo la impresión de que eso de condenemos la violencia, no condenemos la violencia, a esta altura es como una especie de monserga permanente, porque o sea, yo creo, probablemente con contadas excepciones, así como con contadas excepciones probablemente la derecha más extrema, hay gente que cree que los militares deben salir a la calle y que esto debiera acabarse una vez por todas y se acabó, y hay que puede tener costos esto en vida humana. O sea, siento que cuando nosotros partimos con esta discusión, finalmente se torna esto en un debate imposible, porque es como están los violentistas y los fachos, digamos, y en medio de eso está la gran multitud que no tiene ni una posibilidad, que finalmente yo creo que es la gran mayoría que está en silencio y que está esperando una respuesta adecuada de las autoridades.
esto no es una cuestión discursiva de salgamos todos, levantemos las manos contra la violencia. Yo creo que lo que corresponde es tomar medidas concretas y que la ciudadanía en general tenga claridad respecto a cuáles son las medidas concretas para enfrentar los hechos de violencia. Violencia en las sociedades hay, con mayor o menor medida siempre. El punto es cómo las autoridades frente a eso, cómo el poder político, cómo la comunidad política frente a eso es capaz de generar una respuesta que sea adecuada. ¿Dónde están los déficits? Yo creo en la respuesta adecuada de las autoridades respecto a cómo se hace control del orden público, respetando el derecho a la manifestación, que en el fondo es muy propio de las democracias. ¿Cómo se hace? Evidentemente es una ecuación muy compleja de resolver, pero esto requiere políticas públicas claras. Y lo que no hay es una respuesta política pública. Y por eso aquí hay una cuota de responsabilidad importante del gobierno. Sin duda. Sin ninguna duda. Pero no colabora en nada el hecho de que la izquierda más extrema confunda los planos y cuando hay que decir esto es inaceptable, diga la PSU es injusta. Están básicamente los comunistas son eso, ¿eh? Sí. O sea, en el fondo, claro, ponen en planos distintos, pero yo creo que, o sea, más allá de la cosa discursiva, porque finalmente creo que además después del 18 de octubre estamos llenos de, además de cierta ansiedad de cierta gente por tener que ganar un espacio, en el fondo tener que decir cosas que parezcan medianamente inteligentes en momentos donde yo creo que es más bien a veces guardar cierta distancia para poder analizar mejor los fenómenos, pero yo creo que es muy importante que más allá de la cosa discursiva, que puede ser relevante, pero no lo mayor, sino que creo que es importante que en general las autoridades se hagan cargo y quienes tienen algún tipo de responsabilidad en materia de políticas públicas, sobre todo en este ámbito, se hagan cargo de contarle a la ciudadanía en general qué es lo que estamos haciendo o cuáles son los resultados esperados para efectivamente garantizar y allanar el camino institucional. Yo creo que eso es lo que hoy en día está en juego. Entonces, a mí no me extrañaría que si no hay una solución en este ámbito, en el ámbito del Estado de Derecho, de aquí a en el fondo a marzo, efectivamente haya sectores que empiecen a generar, y creo que van a ser además los sectores que están en los extremos del espectro de los partidos, que empiecen a generar esta idea de que en realidad el proceso constituyente no sirve para nada, la salida institucional no sirve para nada, entonces claro, que el contexto contamina. Claro, exacto, entonces volvamos de nuevo a la polarización, y yo creo que eso para la gran mayoría de personas de este país es una pésima noticia. Sí, ahora, respecto de la respuesta institucional, que yo creo que el gobierno está muy al debe, también hay que reconocer lo que se hace bien, porque aquí la responsabilidad no es solo del gobierno, que en buena parte lo es, pero también es del Congreso y también es de la oposición parlamentaria, y parlamentaria razonable. Ya no estoy hablando del Partido Comunista ni del Frente Amplio. Hace 3 semanas salió de la Cámara la ley antibarricadas y ahí está, en el Senado, aún no se tramita. Entonces, hay que decirle al senador Arboe que ponga también algo de su parte, porque es él el que la tiene ahí detenida y cuando hay poca colaboración por parte de la izquierda... En la práctica lo que salió de la Cámara está liquidado, está en el basurero, digamos. Pero está en el Senado. Eso es lo que pasó en la Comisión del Senado. Está bien, pero... O sea, empezaron a reescribirlo de nuevo. Claro, pero es que eso no ayuda en nada. O sea, eso no ayuda en nada a dar respuestas institucionales a los problemas que está viviendo el país. Oye, les recomiendo a raíz de esto una cuestión bien práctica que no había leído. Una entrevista del periodista Víctor Rivera en La Tercera a un teniente de Fuerzas Especiales de Carabineros, Martín Blanc se llama, y revela descarnadamente cómo se enfrenta un carabinero de Fuerzas Especiales que supuestamente está dotado de herramientas especiales y preparado, para eso. Claro, entonces, y cómo han conllevado este proceso. Y él dice cuestiones que, por ejemplo, dice que estuvieron todo el día en la Plaza Ñuñoa, fue el 22 de octubre. Lo acusaron de haber torturado a un manifestante y ahora la Corte de Apelaciones revocó esa resolución y ordenó la libertad de los carabineros que estaban detenidos. Y él dice que estaban en Plaza Italia y como a las 21:20 los mandan a Plaza Ñuñoa. Y la frase de él es terrible porque dice: el toque que había empezado a las 7 de la tarde. Nosotros queríamos irnos para la casa. Estábamos chatos, no queríamos más guerra. Siempre vivimos con situaciones de presión, pero nunca tan grave como esta. Estábamos choqueados. Incluso reconoce que como jefe de sección ordenó a esa hora, porque la información que tenían ellos, que iban a quemar la municipalidad. Entonces por eso llegaron a Plaza Ñuñoa a los carabineros. Eran los momentos más peludos de este proceso. Y dice, como jefe de sección ordenó no detener a nadie.
Y dice que sabiendo que está incumpliendo sus deberes militares. Claro, porque están obligados a tener Obligados, pero dice, pero cuando uno está con una presión como esta, llegó a un punto que no quiere más, dice. Y reconoce y pide disculpas porque se salió del protocolo con su accionar. Dice, lo que debía haber ocupado otra técnica para controlar a la persona, debemos actuar de otra forma, lo acepto, lo reconozco y doy la cara por ello, pero esta persona, la que lo agredió, estaba con un sartén. Entonces dice, todos dicen que hace con un sartén. Esta es la persona que aparece en la imagen de Chilevisión. Claro. Entonces él dice, todos dicen que hace con un sartén. Bueno, dice a un compañero mío, le sacaron 2 dientes a un compañero carabinero con un sartén. Entonces, digo más allá, si esto es cierto o no es cierto, es la versión de él, a lo que voy yo es que cuando hablamos de protocolos profesionales, aquí tú te fijas que es una situación de totalmente sobrepasado. O sea, podría haber pasado cualquier cosa ahí y puede pasar cualquier cosa en los subsiguientes días porque nadie asegura que esto se acabó. Es que por eso el énfasis, uno puede entender, yo tengo una hermana carabinero, de hecho, uno puede entender la situación, así es, uno puede entender la situación de los carabineros en particular que tienen que estar en la calle y por eso creo que la principal responsabilidad constitucional y legal respecto al orden público le corresponde al gobierno y a las autoridades. Los parlamentarios tienen que hacer su pega y estar en la discusión de los proyectos de ley que corresponde para poder hacer las mejoras a las policías y yo creo que han ido avanzando de manera adecuada. Yo no comparto el juicio que en el fondo no han hecho nada, han mirado para el lado, al revés, yo creo que han ido avanzando y han ido discutiendo cosas que podían estar más abiertas o polémicas en los proyectos de ley que se mencionaba. Pero aquí hay una responsabilidad fundamental que tiene que ver con la autoridad política, yo creo que eso es insoslayable. Lo que ha pasado con Carabineros igual es grave y también pasa de nuevo en la lógica de la Monserga, ¿no? Es que quienes en el fondo están a favor de la protesta en la calle, no dicen y hablan de los derechos humanos, no hablan de lo que pasa. O sea, sí es muy grave que haya muchos carabineros, en el fondo, heridos, dañados, vulnerados. O sea, es muy grave en general que haya costos en humanos. En discusión, en los bemoles está la complejidad. Por supuesto. Entonces, y eso es lo complejo. Entonces evitemos la polarización del debate y más bien veamos cómo buscamos caminos de salida, porque lo que yo creo que se viene para adelante es de una precariedad muy importante y debiéramos estar todos en la línea de poder tratar de salvar el proceso institucional, que es el único que yo creo que garantiza los menos costos posibles en términos de vidas humanas. Oye, le doy la palabra al tiro a Antonio Marquesi, pero está comentando el senador Felipe Arboe lo que dijo recién Antonio. Dice que la Comisión de Seguridad, que es la que preside Arboe, aprobó en 2 sesiones de larga duración el proyecto mencionado, el proyecto antisaqueo, ¿no? Ese es y que recién ayer la sala del Senado, a petición de senadores, Arboe no estuvo en esa petición, la envió a la Comisión de Constitución. Ya han discutido temas de derechos humanos, han discutido una serie de materias que son relevantes. Sí, dice que estás equivocado en el planteamiento. Eso es lo que dice. No, por el contrario, insisto en el punto. Lo que yo veo por parte de los parlamentarios de oposición es una profunda falta de compromiso con la respuesta institucional que no es solo del gobierno, es del gobierno y del Congreso. No, lo que contesta el senador Arboe es que, porque tú dijiste que el senador Arboe tenía paralizar la ley antisaqueo, digamos. Eso. La ley anti-BRK está parada desde hace 3 semanas. Bueno, no es lo que dice el senador Arboe. No es lo que dice el senador Arboe. Que uno supone que sabe, digamos, porque está ahí. Ya, eso. Pero el tema, a ver, este tema de los bemoles y las complejidades de los bemoles también tiene que ver con lo que pasó en la PSU, porque ahora, desde ahora en adelante, se supone que la PSU no flota. ¿O sí? O sea, van a cambiar el sistema. Pero mira, por ejemplo, un foco interesante y adecuado, porque si uno pone solo el foco en la violencia y en criminalizar, que está bien, hay que perseguir, y no me cabe duda que eso tiene su propio camino institucional, pero el foco, y por eso hablaba del fondo al principio de mi intervención cuando hablaba de la joyita, pero el fondo yo creo que sigue siendo probablemente transversalmente compartido, no la forma en que se genera la protesta. Es un mal método. Que es un método inadecuado y que en el fondo profundiza la brecha que ya existe y que es una brecha que no solamente con la herramienta. Por supuesto, que no es solamente la herramienta, sino que es un problema que da cuenta de la profunda desigualdad de la educación en Chile y daba las cifras al principio, o sea, los resultados de la PSU de colegios municipales versus colegios particulares pagados. Hay evidentemente un problema que tiene que ver con la desigualdad y que yo creo que además está en el origen del estallido social, en muchas otras cosas de desigualdad expresada de muchas maneras. El punto es cómo nos hacemos cargo, pero esas soluciones no vienen de un día para otro, estas son soluciones conversadas de muy largo plazo. Esto requiere políticas públicas adecuadas, entonces la expectativa respecto a esto debiera también estar enfocado en un diálogo que se organice correctamente. Lo que yo he escuchado es que
y tiene todo sentido, es que hay que invertir en la educación preescolar, fuerte, pero uno no puede pitearse a 10 generaciones completas diciendo, ¿sabes qué? Vamos a empezar a preocupar a los niños de 4 años ahora, claro, que esos van a, cuando es la PSU en 14 años más, ahí sí que sí va a funcionar el sistema. No, por eso el gradualismo de las políticas públicas es importante. No hay ninguna política pública seria y sostenible que se haga de un día para otro. No hay ninguna política pública seria y sostenible que no se haga si no se cuenta con los recursos adecuados que permita efectivamente darle proyección en el tiempo. Que lo mismo con los carabineros, por supuesto. O sea, los carabineros lo de las policías no se va a solucionar ahora, pero mañana van a salir los carabineros con todos los protocolos a cumplirlo. Pero tú das y la ruptura de la confianza, la reconstrucción de la confianza en una sociedad como la nuestra va a demorar también probablemente muchísimo tiempo en reconstruirse. El punto es cómo tú adoptas un camino que te plantea un horizonte expectativa, que tenga ciertos hitos y que te permita finalmente ir cumpliendo con aquello que tú prometiste. Hay que tener una mezcla entre paciencia y pasión, porque paciencia, sin duda, pensar que esta cuestión se va a arreglar en un buen tiempo largo, y pasión, hacerlo de una manera rápida, eficaz, eficiente. Y comprometida y con claridad respecto a los objetivos, y que en el fondo esto puede ir siendo auscultado por la gente en general, por la sociedad en general. Yo creo que sin duda eso es muy importante, pero para eso hay que tener sensatez para sentarse a conversar, y el punto es que estamos en un momento donde pareciera que lo más desprestigiado es tener discursos sensatos, porque los discursos sensatos parecen amarillos, cuando en realidad la única posibilidad para poder transitar hacia un camino que en el fondo le dé respuesta a las grandes mayorías, yo creo que poner la discusión sobre la sensatez, sobre no solo lo inmediato, no sobre las cosas más coyuntural, sino que sobre la salida a largo plazo. Antonio Verquesi. Sí, no solo ya que nos escribió el senador Arboe, aquí tengo un titular de La Tercera del 10 de diciembre. Oposición en el Senado fuerza nueva redacción de ley antisaqueos. Es legítimo que el senador Arboe tenga diferencias con el gobierno, pero este obstruccionismo es lo que impide la respuesta institucional, que en parte es responsabilidad del gobierno y que en parte es responsabilidad de personas como el senador Arboe. Ya, lo que dice Arboe es que después de eso, en la Comisión de Seguridad se trabajó en 2 sesiones y eso ya salió. Y que en la sala del Senado lo mandaron a la Comisión de Constitución para otro informe, para un segundo informe. Y eso es, entonces y ya no está parado. Y además mejorando el proyecto. O sea, en el fondo la crítica era la parte importante de los contenidos del proyecto. Ya, eso es el punto. 9:25. ¿Vamos a las recomendaciones? ¿Puedo hacer 2 recomendaciones, dado que no venía desde el año pasado? ¿Puede ser? ¿Me puedo tomar una licencia? Bueno, Gloria. Ya, muchas gracias. Es que he estado muy fanática del cine en los últimos días, de películas, y entonces quiero recomendar 2 películas qué buena, que nos traen, en el fondo, reflexiones que son importantes de temas que estamos enfrentando permanentemente. Ayer estuve en el Festival de Cine de Las Condes y vi una película que me parece súper importante para poder reflexionar sobre las manifestaciones, sobre los jóvenes y demás, que se llama La Revolución Silenciosa, una película del año 2018. La Revolución Silenciosa. Así es. Igual que el libro de Joaquín Lavín. Así, sí. Pero mira, para que veas. Y además, coincidentemente en la comuna de Las Condes, en el Festival de Cine. Vaya. Mira, Revolución Silenciosa 2018, que básicamente trata de un grupo de jóvenes de bachillerato de la Alemania Oriental que deciden mostrar su solidaridad con las manifestaciones de los jóvenes húngaros y que se rebelan contra la invasión de los rusos. Y es bien interesante porque finalmente lo que ellos plantean es hacer un minuto de silencio, y eso en un régimen, en el fondo, de mucho control, donde se plantea mucha autoridad, finalmente termina generando costos y una discusión importante sobre las lealtades, sobre el compromiso, sobre los ideales, que creo que es súper interesante para la discusión que hemos planteado estos días. Y esa era la protesta, hacer un minuto de silencio. Un minuto de silencio que tiene unos costos enormes para esos pobres, y una discusión ética y moral entre ellos. Entonces, es bien interesante. ¿Es alemana? Estaba ya en el Festival de Cine de Las Condes, pero me imagino que puede estar disponible en otro lugar. Y en Netflix hay una película súper interesante, recordarán toda la discusión que tuvimos el año pasado sobre el negacionismo, la libertad de expresión, etcétera. Claro. Hay una muy buena película que se llama Negación, que además tiene como protagonista a la maravillosa Rachel Weisz, se acordarán de La Favorita, entre otras películas, y La Momia, pero mencionaron La Favorita, que es una película sobre el negacionismo, la libertad de expresión y el uso de la mentira en general, que también enfrenta la discusión sobre el Holocausto. En el fondo, ella, una académica, con otro académico, que se enfrentan en tribunales, y finalmente esto plantea toda la trama. Pero ese es un caso real. Sí, un caso real. Sí, del historiador inglés
inglés que inventó, así es, que inventó que no había cámaras de gas en Auschwitz. Así sí, es. yo vi esa película, es muy buena. Negación ¿Buena? está en Sí, Netflix. qué buena. Está en Netflix, sí. Y bueno, ya ambas películas Es además. basada en un caso real. Ambas películas además son casos reales. La anterior también, La Revolución del Silencio, también es una película basada en un caso real. Así que dos películas que yo creo que en este periodo de verano, que además nos permite reflexionar sobre otras cosas y los desafíos que tenemos, son absolutamente recomendables. ¿Qué tal? Ya. Dos recomendaciones. Ya, Antonio Arqués. En estos tiempos especialmente complejos, laboralmente complejos, yo quiero hacer una recomendación para apoyar a los emprendedores. Ya. El 8 y 9 de enero, No es la pyme del Quique, ¿no? hoy y mañana, Están vendiendo palometas. ese puede ser mi segundo recomendado. Palometa es muy buena. 8 y 9 de enero, la Coctelera Festival. Éjale. Es un festival que es imperdible, donde se puede compartir al aire libre, con música en vivo, con carritos de comida y con más de 60 barras de coctelería de emprendedores de Santiago y de fuera de Santiago. Así que una buena oportunidad para compartir en familia, para compartir con los amigos. 8 y 9 de enero. Hay que ir a pata, eso sí. Uber. La Coctelera Uber, o Festival. Y está toda la información del evento en la cuenta de Instagram Panoramas Week. Panoramas Week, como Panoramas semana. Week. Es el emprendimiento WEEK. Exacto. No es mío, te juro. La No, Coctelera de- Festival, de Barquesi, 8 y 9 de enero. Y toda la información en la cuenta de Instagram Panoramas Week. Oye, yo tengo una recomendación. No sé si han escuchado la serie Mesías, que está en Sí, Netflix. la empecé a ver también, no sé, he tenido harto tiempo Sí. estos últimos días por Es una mirar serie películas. de un personaje que aparece contemporáneo, o sea, ¿Ya? aparece en estos Sí. días, que es igual a Jesucristo. ¿Ya? Y dice que es hijo de Dios y está en la tierra. ¿Ya? Y empiezan a suceder una serie de cosas, todo esto con el mundo actual. Po. O sea, el mundo de las redes sociales. claro, Sí, se que- hace milagro y los milagros se transmiten, Se viralizan. y uno empieza a dudar Si es si o es no sí es. o si no es. Es muy buena, muy buena. Mesías. Y además, Mesías. y además, claro, es alguien que viene de Siria. Claro, y está en pero Jerusalén. que finalmente termina viviendo en Estados Unidos. Claro. Una cosa curiosa, ¿Y digamos. es una serie? Una una serie, serie. sí. Ah, me gustó. Netflix Sí. también, muy entretenida. Está buena, ya. El hijo de Dios en este tiempo. Quique Messi conmovió al Quique, imagínate lo que será. Quique Mujica, Gloria de la Fuente, Antonio Marquesi, conversando de política y actualidad esta mañana acá en Mesa Central. Que tengan una estupenda resto de semana. Igualmente. Chao, que esté muy bien.